con relación a el infierno. Vaya conmigo a Mateo y vamos a estar viendo en el capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Nos dice la palabra: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Está consciente de esta palabra? ¿Qué nos dice Dios? No tengas miedo a aquel que puede matar el cuerpo, pero no tiene el control de destruir tu alma. ¿Sí? No le temas a ellos. Dice, mas teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa esto? ¿A quién debemos de temer? Al Señor Jesucristo. Él tiene autoridad y tiene poder de destruir alma y cuerpo en el infierno. Muy bien, veamos, amada iglesia, cuando hablamos del infierno estamos hablando de una doctrina bíblica. Ahora, esta doctrina bíblica es una de las más olvidadas el día de hoy. Hoy se habla muy poco sobre el tema del infierno en muchos púlpitos. En la mayoría de púlpitos poco se escucha con relación a este importante tema como es el infierno. Cuando se menciona el infierno, generalmente es ridiculizado. Decir, wow, el infierno. No hay otro tema más grato que escuchar, ¿sí? Como si toda la idea del infierno estuviera tan pasada de moda que solo los ingenuos o los ignorantes pudieran creer que un lugar así realmente existiera. Ahora, esta mañana nos preocupa, o debe preocuparnos, no simplemente lo que usted cree del infierno. No nos debe preocupar inclusive lo que yo mismo como pastor creo del infierno. Lo que sí debe preocuparnos es lo que Dios cree del infierno. ¿Me escuchó? Lo que usted crea no tiene mucho sentido. Lo que yo crea tampoco. Pero lo que Dios cree y dice del infierno, eso debemos nosotros ponerle una debida atención. Entonces, nuestro enfoque hoy será: ¿qué cree Dios sobre el infierno? ¿Qué dice Él al respecto? Porque al final no importa lo que nosotros pensemos al respecto. No importa las ideas que tengamos. ¿Hay infierno o no hay infierno? Usted podrá opinar de la manera que quiera. Eso no cambiará en lo absoluto lo que Dios ha establecido en la palabra. Las escrituras, la palabra del Señor, demuestran ser correctas, y toda filosofía y opinión del hombre simplemente perecerá, no tendrá ningún peso. Ahora, cuando hablamos del infierno nos damos cuenta, dijimos que no es una doctrina muy sencilla. Hay gente que le tiene pavor, e inclusive los teólogos, hay algunos que callan con respecto a este delicado tema. En una ocasión se le preguntó al reconocido teólogo R.C. Sproul con cuál era de las doctrinas, escúcheme, un teólogo, alguien que escudriña, un maestro de la palabra, le preguntaron con cuál doctrina batallaba más dentro de la escritura. ¿Y sabe cuál fue la doctrina que más lo preocupaba? El infierno, ¿sí? Entonces, también un historiador eclesiástico, Martín Martí, resumió nuestra actitud hacia una doctrina extinta que recibió cuidadosa atención en generaciones pasadas. Este personaje menciona sobre la doctrina del infierno como una doctrina que quizás en años anteriores se le ponía mucho cuidado, pero que en el día de hoy simple y realmente ya se le ha quitado de la escena. Como que nosotros podemos decir qué creer y qué no creer, y hacer a un lado a Dios. Él dijo, el infierno desapareció y nadie se dio cuenta. Fíjese, este personaje simplemente nos hace ver cómo la cultura evangélica, cristiana y no cristiana el día de hoy simplemente llegó a esta conclusión de que el infierno antes era, pero hoy ya no es. Desapareció y nadie se dio cuenta cuando fue quitado.
Mucho cuidado con ello. Ahora, un artículo reciente en la revista Newsweek decía: hoy en día el infierno es la palabra temida de la teología, un tema demasiado trillado para la erudición seria. O sea, que el infierno como que ya pasó de moda, decía este artículo. Como que esto ya no tiene sentido el día de hoy. Gordon Kaufman, en la Escuela de Divinidad de Harvard, escúcheme, Escuela de Divinidad de Harvard, cree que hemos pasado por una transformación de ideas. O sea, hemos cambiado nuestras ideas y afirma: no creo que haya mucho futuro para el cielo y para el infierno. O sea, simplemente saca conclusiones de cómo la sociedad ha hecho su propio estándar de credo, ¿sí? Ha eliminado aquellas cosas que cree que no son convenientes y ha moldeado la escritura a su propia manera. Y este es un peligro muy eminente. Lo dijimos, hoy en día no es popular el tema del infierno en las diferentes iglesias. Usted hable del infierno en las iglesias y la gente se va. La gente no aguanta, pero usted háblele de la comodidad, de la prosperidad, de que todo va a estar bien, y ahí los tiene. Hay predicadores famosos aquí en los Estados Unidos que no se han atrevido a dar un solo sermón con relación al infierno, y los han cuestionado y les han preguntado cuál es su concepto con relación al infierno, y simplemente han callado. Mejor hablan de que todo va a estar bien, de que Dios es un Dios amoroso, de que todo va a estar tranquilo, que no pensemos en condenación, pensemos solamente en lo bueno de Dios. Ahora, en una ocasión se anunció que el coronel Robert G. Ingersoll, este conferencista agnóstico, obviamente que no creía en Dios, del siglo pasado, iba a dar un discurso sobre el infierno en un lugar. Declaró que probaría, escúcheme, dijo que él iba a probar de manera concluyente que el infierno era un sueño salvaje de algunos teólogos integrantes que lo inventaron. Escúcheme, unos teólogos salvajes que lo inventaron para aterrorizar a la gente crédula. O sea, qué mente tan más vaga, ¿no? El pensar que el infierno es una idea del ser humano para de alguna manera espantar a la gente. Entonces, veamos. Mientras él se lanzaba con su tema, un hombre que estaba sentado escuchando, que estaba un poco borracho, ¿sí? Lo escuchó y se levantó en la audiencia y dijo: por favor, hazlo bien. Dice: hay muchos pobres de nosotros que dependemos de ti. Escúcheme, hay muchos pobres de nosotros, un borracho, ¿sí?, que vivía una vida de disolución. Dijo: muchos de nosotros estamos esperando de ti. Si te equivocas, todos estaremos perdidos. Ten cuidado de lo que demuestres de forma clara y sencilla. Qué tremendo que un individuo que tenía problemas con el alcoholismo le dijo al hombre: describe lo mejor que tú puedas, ¿sí?, ese hecho de que el infierno no existe, porque de ti va a depender nuestro bienestar. De un hombre, de la teoría, de la idea de un personaje. Qué error tan más grande. Y dijimos, hay libres pensadores. Si usted hace quizás una búsqueda en internet y considera este tema del infierno, y va a encontrar una gran variedad de conceptos. Algunos dirán que son fábulas, que son ideas medievales, que son conceptos que no son reales. Ahora, como lo hemos dicho, el hombre puede decir lo que quiera. Quizás usted mismo, como cristiano que está sentado en esa silla, el día de hoy puede decir: pastor, yo no creo que el infierno exista. Bueno, no es ningún problema que usted lo crea. El asunto es que por el hecho de que usted lo crea, Dios no cambiará la realidad de que hay un infierno, y que usted irá ahí por rechazar esa doctrina. Porque si usted rechaza la doctrina del infierno, escúcheme, usted rechaza también la doctrina del cielo. ¿Está conmigo? Usted no puede aceptar la doctrina del cielo y rechazar la doctrina del infierno. No se puede.
Y cuando rechazamos el infierno, rechazamos la gloria, entonces estamos rechazando al autor de la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo en esta hora? Ahora, ¿cuánta gente aquí en los Estados Unidos cree que hay un infierno? Bueno, de acuerdo a esta encuesta, encontró que mientras el 87% de los estadounidenses cree en Dios, o sea, un 87% en toda la nación cree en Dios, y el 74% cree en el infierno, en el cielo, el 74% cree en el cielo, solo el 59% cree en el infierno. Interesante, ¿no? ¿Cuántos creen en Dios? El 87%. Pero luego, ¿en cuántos creen en el cielo? El porcentaje baja a 74%. ¿Y cuántos creen en el infierno? Baja a 59%. Qué ridículo, ¿no? Entonces, una vez más, el infierno, iglesia, es uno de los temas que incomoda a la gente. Obviamente, por muchas obvias razones. Ahora, debemos admitir claramente que el tema del infierno es un tema desagradable. Los incrédulos no creen que exista un infierno. Y lo tremendo es que la mayoría de los cristianos también ignora que hay un infierno. Esto no es problema solamente del que no tiene a Jesús. El infierno, más que cualquier otra doctrina bíblica, parece estar fuera de lugar en nuestros tiempos. Es decir, por favor, ¿sí? Hábleme de otra cosa. Ahora, sin embargo, nuestra comprensión, iglesia, el tener un concepto correcto de lo que es el infierno, fíjese, da forma a nuestra visión del evangelio, a nuestra visión de quién es Dios. Usted no puede despegar a Dios de su poder, de su salvación, de Jesús, su muerte en la cruz. No la puede despegar del infierno. ¿Qué significa? Que si no hay un infierno, una vez más como lo decíamos, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió? No tiene caso. Entonces, ¿para qué seguir a un personaje que murió en la cruz y que realmente pues no atrae ningún beneficio a nuestra vida? Entonces, aquí tenemos nosotros como creyentes definir esta verdad. Si no aceptamos la realidad del infierno, no entenderemos correctamente la gloria del evangelio. ¿Me escuchó? Una vez más, si no aceptamos la realidad del infierno, que sí existe, que es real y que está preparado para el incrédulo el día de hoy, ¿sí? Entonces no vamos nosotros a poder entender correctamente la gloria del evangelio desde el enfoque de una teología bíblica, desde el enfoque de una teología correcta. Escúcheme. Si no hay un infierno, no hay un cielo. ¿Me escuchó, iglesia? ¿Qué dije? Si no hay un infierno, no hay un cielo. Sería absurdo, ¿no? Haber solamente un cielo y no haber un infierno. O sea, ¿a dónde nos llevaría esto? Una vez más, ¿para qué muere Cristo en la cruz si total todos vamos a estar en el cielo porque no hay un infierno? Pero, dijimos, la realidad es otra. Si no hay un infierno, escúcheme, no hay una cruz. Si no hay un infierno, en vano murió Jesús en esa cruz. No creer en el infierno, escúcheme bien, es no creer en Jesús. ¿Me escuchó? ¿Qué dije? No creer en el infierno es no creer en Jesús. Esto está serio. Por eso usted como creyente debe recapacitar, entender que si usted no está creyendo en el infierno, que hay un infierno real, entonces usted no está creyendo en Jesús. Y toda la gente incrédula, todas las personas que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios, de la misma manera. Si usted dice no hay un infierno, bueno, no hay un Dios. Pero lo que usted piense, dijimos, no cambiará en lo absoluto de lo que Dios ha establecido. Una persona que no cree en el infierno simplemente no creerá que Jesús es real. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la doctrina del infierno?
La doctrina del infierno es claramente una enseñanza bíblica, no es algo añadido para nada. Puede que a la gente, que no le gusta a la gente lo que la Biblia dice del infierno, ¿sí? Hay gente que quisiera borrar lo que la Escritura dice con relación de este tema, pero eso una vez más no cambiará las cosas. Ahora, puede que no estés de acuerdo con lo que la Biblia dice sobre el infierno, puede que no crea lo que dice en sí Dios. Todas estas respuestas son justas. Usted puede decir, yo no creo, está bien. Yo no lo acepto, está bien. Pero una vez más, eso no cambia en lo absoluto el hecho de que sí existe un infierno. ¿Estamos? Ahora, ¿quién fue el personaje que más habló sobre el tema del infierno? Yo creo que esto debe ponernos a pensar, decir, bueno, ¿de dónde tengo el concepto del infierno? ¿Es una fábula que escuché? ¿Es algo que oí en la radio, vi en la televisión, lo vi a través de las redes sociales? No, hay un personaje bíblico que fue el que más habló sobre el infierno. ¿Y sabe usted quién es ese personaje? La respuesta es muy sencilla: Jesucristo. ¿Quién fue el personaje que más habló sobre el infierno? Jesucristo. Ahora, cuando queremos realmente respuestas que van más allá de nuestra comprensión humana, del conocimiento humano, tenemos que acudir a las fuentes. Y esta fuente, dijimos, es la más fidedigna: Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Jesucristo es Dios y Él es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando queremos saber lo relacionado a qué es lo que hay detrás de la cortina de la eternidad, que cuando morimos y vamos al otro lado y queremos saber qué es lo que habrá, tenemos que acudir a la única fuente, no una fuente más, que tiene la certeza de lo que sucede después de la muerte. Y este es el Señor Jesucristo. Solamente Él tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, y obviamente para quitar toda duda que tengamos al respecto. Entonces, como Jesús, como Dios en carne, nadie más sabe sobre el infierno que el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Muy bien, así que veamos, vamos a estar viendo. Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema. ¿Me escuchó? No hay un tema que más abordó Jesús en toda la Biblia que fue como el tema del infierno. Ahora, la pregunta es esta: si para Jesús fue importante enseñar sobre el infierno, ¿cuál debe de ser la actitud que nosotros tengamos con relación a esta doctrina? ¿Me explico? ¿Está conmigo? Si Jesús habló la mayor cantidad de palabras que Él expresó y dejó registrado y nos habló sobre el infierno, ¿usted cree que valdría la pena poner atención lo que Él quiere decir con relación a este tema? Pregunta. Seguro que sí. Entonces, de hecho, ninguna otra figura bíblica habló del infierno con más frecuencia que el Señor Jesucristo. Jesús habló sobre el infierno más que todos los autores bíblicos juntos. Sorprendentemente, el 13% de sus dichos son sobre el infierno y el juicio. Más de la mitad de sus parábolas, de las que Él expresó, se relacionan con el juicio eterno de los pecadores. Este gran pastor, como fue Charles Spurgeon, dijo en una ocasión: es un hecho muy notable que ningún predicador inspirado, de quien tengamos registro alguna vez, escúcheme, pronunció palabras tan terribles sobre el destino de los perdidos como nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? Una vez más, es un hecho muy notable que ningún predicador inspirado, no ha existido ningún hombre por más inspirado que haya vivido, que tengamos registro alguna vez que haya pronunciado palabras tan terribles como el destino de los perdidos, como nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Entonces, el infierno, escúcheme, no es un lugar cómodo. El infierno no es un lugar donde las personas disfrutarán. Hoy en día, lamentablemente, la ignorancia, el pecado que está infundido por Satanás ha engañado al hombre y a la mujer. Y hoy muchos dicen: yo voy a terminar el infierno, estoy ansioso de llegar allá para seguir con mi fiesta. Déjame decirte que el infierno no va a ser nada agradable. No es ninguna broma y debemos de tener mucho cuidado.
Algunas personas inclusive han dicho: ¿qué infierno estoy viviendo? Cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedades, cuando tienen tragedias, dice: estoy viviendo en un infierno. Yo creo que todos queremos exteriorizar los sentimientos que tenemos cuando pasamos por momentos complicados, pero déjeme decirle, ninguna situación que estemos pasando en esta vida, por difícil que sea, será comparable con el tormento eterno. Escúcheme, amén. Podemos creer que es un infierno cuando se vive situaciones terribles, pero déjeme decirle, el infierno será mucho, mucho peor. Ahora, las condiciones en el infierno se describen en toda la Biblia como fuego eterno. Una palabra predomina cuando del infierno se habla, y se habla de un fuego eterno. Así que cuando hablamos del infierno, ¿cuál es el primer concepto que se nos viene a nuestra mente, iglesia? Fuego eterno, sí, que consume. Ahora, Jesús habló sobre el fuego y castigo eterno. Voy a dar varias porciones bíblicas, si las puede ir apuntando, ahí las vamos a tener en la pantalla, yo los voy a mencionar, pero son varias para dar alguna idea de algunas de las porciones en las cuales Jesús habló con relación al infierno y cómo lo describió a este. No es un lugar nada grato. Jesús habló sobre fuego y castigo eterno. Fíjese, fuego y castigo eterno. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la palabra: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces aquí podemos ver que el Señor fue claro. Hay mucha gente que dice: ¿cómo Dios, un Dios amoroso, será capaz de enviar a una persona al infierno? Eso no es amor. Bueno, ese tema lo vamos a estar tocando el siguiente domingo, primeramente Dios. Pero veamos, el Señor sí expresará estas palabras: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que la actitud del ser humano hacia Dios, aún en el día de hoy, nos damos cuenta que es una actitud bastante grotesca, bastante rebelde, bastante altanera. Hay gente, escúcheme, que nunca se arrepentirá. Escúcheme bien. Hay gente que terminará en el infierno por su propia elección, no porque Dios lo haya enviado. Una cosa que debemos de saber antes de entrar a todo esto: jamás Dios enviará a alguien al infierno. Escúcheme bien, ¿está conmigo? Jamás Dios enviará a nadie al infierno. Todos los que irán allá irán por su propia voluntad. ¿Me escuchó? Para aquellos que dicen: ¿cómo un Dios cruel, sí? O mejor dicho, un Dios de amor sería tan cruel de echar a una persona al infierno? Dios no echará a nadie al infierno. El que irá al infierno irá por su propio pie. ¿Estamos? Si usted rechaza la gracia y el amor de Jesús, usted terminará en el infierno. No porque Él lo echa, es porque usted rechazó la gracia, la ayuda, la bendición de Dios. Y sabe, escúcheme bien, esto no es solamente para la gente que está allá afuera. Muchos creyentes supuestamente terminarán en el infierno. ¿Me escuchó? No se oyó ni un amén. Muchos que se dicen ser creyentes terminarán en el infierno. ¿Sí? Hombres, mujeres, diáconos, músicos, predicadores, de lo que usted quiera llamarle. Lamentablemente el infierno no es solamente para el pecador no arrepentido, es también para aquel que, diciéndose ser creyente, nunca le rinde el control de su vida a Jesucristo. Habló de un fuego que nunca se apagará. De la misma manera, en Mateo capítulo 3 versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Escuchó? ¿Qué hará el Señor? Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí podemos ver otro versículo que nos habla de fuego, y será un fuego que no se apagará, que estará encendido noche y día por la eternidad. Wow, qué tremendo.
Nos dice que los que ceden ante el pecado estarán en peligro del fuego del infierno. Todo aquel que sucumbe al pecado, todo aquel que no acepta el perdón, la gracia, la ayuda de Dios en su vida, estará expuesto al fuego del infierno. El versículo 46 de este mismo capítulo, Mateo 3. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Dónde irán aquellos que cederán al pecado y no apreciarán la gracia de Dios? Irán estos al tormento eterno. Fíjese lo que dijo Jesús. Si ya hemos leído esos 2-3 versículos, en cada uno de ellos o nos habla de un fuego que arde o nos habla de un castigo que será eterno. ¿Cuántos han sido castigados en alguna ocasión? Cuando éramos niños, ¿recuerda de qué forma lo castigaban? Había diferentes formas. ¿A cuántos nos agradaban los castigos? A nadie, aún el día de hoy. Pero sabe, lo más importante es que aunque nos castigaban y no nos dejaban salir a jugar con los niños o ir al cine o ir a comprar una paleta, sabemos que el castigo era levantado y el día de mañana podíamos volver una vez más a hacer lo que comúnmente hacíamos. Cuando vamos al castigo eterno, escúcheme, será un castigo que no tendrá final. Piénselo bien. Dijimos, si hacemos algo, lo pagamos y se saldó la cuenta. En el infierno, una vez más, una vez que ya está usted en el infierno, no hay retorno, no hay regreso, no hay forma de tomar las maletas y decir, no me gustó este lugar, me mudo de este lugar. No, ahí estará por la eternidad. También nos habló sobre el peligro de tener cuidado de condenar a nuestros hermanos, porque esto también será ser expuestos al infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, versículo 22, en su segunda parte. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquier que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Una vez más, no dice al infierno donde va a haber clima artificial, no dice al infierno donde va a ser color de rosa. No, está describiendo al infierno de fuego. Él dijo en Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9, por tanto, si tu hermano si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Fíjese, cada vez que el Señor habla del infierno, está hablando de castigo o está hablando también de un fuego que es eterno, un fuego que quema, un fuego que arde, ¿sí? Entonces dice, y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Wow, en el versículo 8 dice ser echado en el fuego eterno, ¿sí? Y aquí en este otro versículo dice ser echado en el infierno de fuego. Y también expresó en Mateo capítulo 10 versículo 28, no teman a los que matan al cuerpo, que fue el versículo de apertura, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces es evidente a través de los diferentes escritos de Jesús con relación al infierno, que para Jesús el infierno era algo real. No era una fábula, no era una parábola, no era un concepto transitorio, era una realidad, ya que dice que después del juicio, escúcheme, las personas experimentarían ese castigo eterno en sus propias vidas, en sus cuerpos. Recordamos, en los temas anteriores analizamos la historia del rico y Lázaro, ¿lo recuerda? Aquel hombre que tenía todo y mientras tuvo todo no le importó absolutamente Dios. En lo absoluto no le interesó Dios en nada. Tuvo la mejor vida, comía en los mejores restaurantes, tenía la mejor distracción, tenía todo lo que el hombre podía tener. Mas sin embargo, cuando él muere, las cosas cambian. Cuando él muere y él despierta, se da cuenta que está en el infierno, ¿sí? Se da cuenta que está ahí por su propia elección. Él, si usted lee la narración bíblica, no va a encontrar en ningún
de los versículos bíblicos quejándose de que Dios es injusto. En ninguno de los versículos va a encontrar a este rico diciéndole: Dios, tú eres un cruel, ¿por qué me mandaste al infierno? Jamás de los jamases se queja. Él sabe que está ahí porque él decidió ir ahí. Pero quizás en su vida él pensó que el infierno no existía. Por ello nunca se interesó por Dios. Pero ahora que estaba ahí, le hace una petición a Abraham y le dice que envíe a alguien para que le predique a sus hermanos para que no vayan a ese lugar de tormento. Ahora sí creía en el infierno. Ahora, lamentablemente dijimos, hay gente que dice: yo no creo en el infierno. Y usted vaya por las calles y vaya a preguntarle al drogadicto, vaya a preguntarle al alcohólico, vaya a preguntarle a cualquier tipo de persona y van a decir: oh no, yo no creo en esa fábula. Wow, ustedes están locos. Yo no creo en el infierno. Ahora, el problema más serio de todo esto es que le sucederá lo que le pasó al rico, que no se dará cuenta que el infierno es una realidad hasta que ya esté ahí. ¿Está conmigo? Hay gente, yo creo que usted se ha topado con ese tipo de gente que le dice: oye, sí, ¿qué tal si toda esta cosa de Dios no es verdad? Y mucho cuidado, jóvenes y señoritas, con ese tipo de mentalidad perversa que está el día de hoy en las escuelas, ¿no? Diciéndole: man, estamos viviendo un nuevo tiempo, that's old school, eso es la antigua escuela, los viejitos hablaban de Dios, hoy en día Dios ya no existe, eso es una fábula. Tengan mucho cuidado. Cuando las personas se acercan y le dicen: ¿y qué tal si Dios no existiera? ¿Qué tal si no hay ni un cielo? Que tú has estado esperando un cielo y que el Señor te va a llevar y últimamente te vas a morir y no va a pasar nada. Bueno, una respuesta muy clara que usted puede darle, muy sencilla, es decir: bueno, y si no hubiera cielo y no hubiera gloria, ¿qué importa? No me perdí absolutamente nada. ¿Me escuchó? No tengo que vivir como el mundo vive. No tengo que desperdiciar mi propia vida haciendo lo que los demás hacen. ¿Me explico? Pero sabe, la realidad es que Dios sí existe. La realidad es que sí hay un cielo y la realidad es que sí hay un infierno. Pero lamentablemente mucha gente va a darse cuenta muy tarde, como este rico, de la realidad del infierno. Cuando estaba vivo, no lo vemos a él hablándole a sus hermanos y diciéndole: ¿sabe que hay un infierno preparado? Hay que buscar a Dios el día de hoy. No lo encontramos haciendo eso. Una vez que llega al infierno, ahora sí está preocupado. Ahora sí quiere que se evangelice la comunidad. Por eso, como creyentes, debemos de hacer ese trabajo, evangelizar el día de hoy, para que el hombre sepa, la mujer, dónde se encuentra, el peligro inminente en el cual se encuentra y que haga cambios. ¿Sabe? La prédica del evangelio va a ocasionar, escúcheme, que mucha gente acepte a Jesucristo y sean liberados de esa condenación eterna y no tener que terminar una vez más en ese castigo eterno. ¿Sabe? Cuando hablamos del infierno, y vamos a estarlo viendo en otro tema, ya casi terminamos, no tenemos tiempo para dar en 35 minutos toda la doctrina del infierno. Pero sabe, cuando hablamos de infierno, de fuego, debemos de entender que el infierno va a ser literal y va a haber fuego. Pero escúcheme, si tenemos la idea solamente que el infierno, el castigo más terrible va a ser el fuego, nos estamos perdiendo muchas cosas que ignoramos. No solamente será ese fuego que arde. Ahora, entienda por favor, la gente que ya estará en el infierno es gente que ya ha sido transformada, que no tendrán este cuerpo que usted y yo tenemos. Así como nosotros, como hijos de Dios, un día vamos a ser transformados y se nos va a dar un cuerpo celeste que no morirá. También a los impíos se les dará en la resurrección de los muertos, se le dará un cuerpo, escúcheme, el cual será imperecedero de la misma manera. Decir: ¿cómo, pastor? Pues yo creí que nomás los creyentes. No, a ellos también se les dará un cuerpo imperecedero. Pero la diferencia será que nuestro cuerpo será hecho
para no morir en el cielo con Cristo Jesús. La diferencia, el incrédulo pasará su eternidad con un cuerpo que no morirá. ¿Qué significa? Que arderá, pero no va a ser cremado. El cuerpo no va a poder quemarse. ¿Sabe? Apocalipsis nos dice que en el tiempo de la gran tribulación habrá gentes, escúcheme, que clamarán que las piedras, las montañas caigan sobre ellos y los mate, pero dice, la muerte huirá de ellos. ¿Está conmigo? Habrá tribulación, dice, como nunca ha habido desde que este mundo fue creado. Y la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, eso es en vida todavía. Pero ya en el infierno, estos impíos que rechazan la gracia de Dios tendrán cuerpos imperecederos, arderán, pero no se consumirán. Y no solamente el castigo será fuego, escúcheme, sino uno de los problemas más serios será el problema de conciencia. ¿Me escuchó? Sí, como este rico que tuvo la oportunidad, y saben, el infierno lamentarán cómo desaproveché la oportunidad cuando mi amigo, cuando mi hermano, cuando mi padre, cuando mi hijo, cuando mi vecino me decía, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo por toda la eternidad y no irás al infierno. ¿Sabe? Esa invitación que se le da al inconverso el día de hoy será una de las torturas más terribles que vivirá por la eternidad el que no acepta a Jesucristo. Tal vez la gente, si usted le habla, le puedan dar con la puerta en las narices, le puedan aventar una cerveza en su cara, le pueden escupir, le pueden maldecir por predicar el evangelio, pero ¿sabe qué? Ellos recordarán por la eternidad la oferta, la invitación que se les hizo de aceptar a Jesucristo y no haberlo aceptado. ¿Me escuchó? No solamente será la llama que arde, será una conciencia que los va a estar atormentando, una confusión eterna, un estrés, algo que va a estar atormentándolos. Sus pensamientos van a ser más terribles que el propio fuego que van a estar experimentando. No crea que solamente llama. Y sí, la llama literal existirá y sentirán y habrá gusano, dice la palabra. Pero sabe, una vez más, habrá una conciencia que les estará redarguyendo, y lo que más lamentarán es el hecho de haber tenido la oportunidad de haber aceptado a Jesús y haberlo rechazado. Es lo que más lamentarán, escúcheme, es haber estado en una silla de la iglesia por años y nunca haberle rendido su corazón a Jesucristo. Hay gente el día de hoy que se ha retirado de Jesús a causa de la pandemia. Hay algunas personas que están en su casa, obviamente se están cuidando, pero están conectados. Ahorita usted chequee, están conectados viendo la transmisión. Hay otros que ya están conectados con el diablo, que ya están conectados quizás con un programa secular, con un programa que no edifica, que no quiere nada absolutamente con Dios. Escúcheme, si tú eres uno de ellos o una de ellas, que has estado por años en la iglesia y crees que la gracia te alcanza hasta donde estás equivocado, estás equivocada. El infierno te espera. Y un amén. Muchas veces creemos que el infierno es para aquello. No, si rechazas a Jesús, tú puedes andar ahorita poreando. Puedes estar en el club el día sábado y el domingo estar alabando a Dios. Prepárate, el infierno te espera. ¿Lo escuchaste? No puedes vivir de esa manera. Recuerde, la escritura nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos han escuchado este versículo bíblico? ¿Sabe dónde se cumplirá este versículo? ¿Usted piensa que cuando el Señor aparezca y la gente le va a reconocer y va a arrodillarse y tú eres Señor, al fin reconocimos que tú eres el Señor? Pues no, ¿sabe? Parte de ello se cumplirá en esto, pero gran parte, escúcheme muy bien, se cumplirá en el infierno. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, habrá gente que se arrodillará en el infierno y dirá:
ahora sí, Señor, creo que tú eres el Salvador del mundo. Creo que tú eres el que murió en la cruz por mis pecados. Pero ¿sabe qué? Van a decir, tú eras, Señor, y eres el único Dios. Pero va a ser demasiado tarde. Ya no habrá retorno. Si usted está diciendo, mire, pastor, no se preocupe, voy a vivir la vida loca a mi manera, cuando llegue al purgatorio o cuando llegue al infierno, ahí voy a decir, yo creo en ti, Señor. Va a ser demasiado tarde. No espere más. Y con las cosas de Dios no juguemos, porque dijimos, el infierno no va a estar lleno solamente de impíos. Va a estar lleno de miembros de iglesias que nunca quisieron darle el control de sus vidas a Jesús. Póngase de pie en esta hora, vamos a terminar. Vamos a continuar, no podemos, dijimos, dar todo en un solo tema. Nos dice el Señor que Él hablaba de un infierno que era real. Cuando el rico murió, se encontró en un lugar de miseria y tormento. Lo podemos ver en Lucas 16, 23, 24. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que quería el rico? ¿Cuál era su petición? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. La punta de su dedo en agua, no un vaso. La punta, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa fue la petición que hizo el rico Abraham. ¿Sabe? Ya pasaron más de 2000 años y todavía esa petición no se ha contestado. ¿Escuchó? Y pasarán 10,000 años y 100,000 años y esa petición nunca será contestada. Jamás su lengua va a ser refrescada, porque voluntariamente decidió su propia vida. Mi amigo, mi amiga que no tienes a Jesús, acude a Él. El Señor nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 6. Él es el único camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo entramos al cielo arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Jesús y viviendo solamente para Él. ¿Cómo puedes escapar del castigo eterno? Rindiendo tu vida a Jesucristo el día de hoy. Una vida que Él quiere bendecir. Una vez más te recuerdo, Dios no lanzará a nadie al infierno, jamás lo hará. Los que terminen en el infierno, lo harán por su propia voluntad. ¿Escuchó? De la misma manera, Dios no empujará a nadie para que entre al cielo. El que entre al cielo entrará por su propia voluntad. Yo he decidido servirle. Yo estaré en el cielo por mi decisión. ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? Ponte a pensar. Y dijimos, esto no es solamente para el inconverso, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, es para mí. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres creyente de 24 horas o solamente del domingo? ¿Hay algo que no le has entregado a Jesús? ¿Hay algo que le estás reservando? Es el momento de renunciar y decirle, Señor, te necesito. Cierra tus ojos. Y si hay alguien en esta hora, en este lugar, o alguien que nos ve, nos escucha a través de los diferentes medios, si no tiene a Jesús, mi amigo, mi amiga, este es el momento. Por favor, no deje pasar esta oportunidad. Quizás puede ser la última oportunidad que Dios le brinde. ¿Qué seguridad tiene que mañana o la semana que entra va a estar vivo o va a estar viva? Ninguna. Por
Por eso decida, una vez que pasamos a la eternidad, ya no hay remedio. Contarás solamente la decisión que hiciste cuando estuviste aquí. Así que hazlo en esta hora. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he vivido de una forma desordenada, que necesito tu gracia y tu amor. No quiero terminar en el infierno. Perdóname si hasta este día he vivido a mi manera, pero en esta hora renuncio a esa forma de vivir y te invito a que tú vengas a mi corazón, hagas de mí una persona completamente nueva y que de hoy en adelante toda mi vida sea solamente para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre amado, gracias por hablarnos, por recordarnos sobre este tema que el día de hoy en los púlpitos no es popular. Grandes hombres, grandes conferencistas, grandes pastores de iglesias muy grandes evitan hablar del infierno para no perder sus miembros, incomodarlos a causa de este tema. Señor, ¿cuántos ministros no están hablando del infierno? Hablan solamente de la abundancia, de la bendición, del reinar aquí y ahora, pero no quieren tocar absolutamente nada del infierno. Señor, hemos hecho lo indebido al negar esta doctrina tan importante que fue lo que tú más hablaste acerca de. No hay otro tema a la cual hayas puesto tú más tiempo, más seriedad, sino el infierno. Esto nos hace ver de que para ti el infierno, Señor, tiene sentido. De que el infierno es un lugar real, un lugar de castigo, un lugar de condenación, que tú lo creaste, Señor, no para el ser humano, que lo creaste para Satanás y sus demonios. Pero que lamentablemente todo aquel que rechaza tu gracia, todo aquel que rechaza tu amor, tu misericordia, tu sacrificio en el Calvario, pagará, Señor, eternamente en esa condenación eterna. Oh Señor, háblanos el día de hoy. Habla nuestra sociedad confundida, una sociedad que se distrae en el mundo, un mundo de entretenimiento, de alcoholismo, de drogas, de prostitución, de pasatiempo, y no tienen tiempo para pensar en la eternidad. Cuántos jóvenes, señoritas, el día de hoy muriendo en accidentes por sobredosis, por algún problema en drogas, en alcoholismo, y pasan a la eternidad sin pensar, Señor, qué es lo que espera después de la muerte. Cuánta gente está jugando con su vida, cuánta gente alocada, Señor, el día de hoy, exponiendo su vida, quizás en las carreteras, quizás en los juegos extremos, quizás, Señor, no valorando esta vida que tú nos has dado. Y muchos piensan que al morir simplemente se acabó todo. Ayúdanos a hacer conciencia y ayúdanos a poder levantar la voz, Señor, a los cuatro vientos y decirle a nuestra sociedad que tenga cuidado cómo vive, porque viene un juicio. Un día vamos a comparecer, un día vamos a tener que rendir cuenta delante del justo juez. Y que el día de hoy es que tenemos oportunidad. Cuánta religión el día de hoy nos enseña que cuando se muere la persona, simplemente la persona cae en un olvido, que jamás vuelve, que no existe, que se acabó por siempre. Cuántos están dando una falsa idea del purgatorio, de pensar que al morir la persona irá a un lugar donde sus pecados serán perdonados y de ahí entrará la gloria. Mi amigo, mi amiga, ese es un error.
del diablo, por favor, escucha y escapa de esa condenación. Tu religión no te puede salvar. Lo que tú pienses de Dios no te puede salvar. Si tú niegas que hay un infierno y rotundamente no crees en el infierno, eso no cambiará en lo absoluto de la realidad de este, y vas a ir si no te arrepientes. Jesucristo no es una religión. El estarte hablando de estas verdades no es una secta, no es una idea vaga, es Dios hablando a tu corazón. De la misma manera, iglesia, debes de tomar más en serio el compromiso con Cristo Jesús. Tú no puedes ser un cristiano el día domingo y vivir como un diablo durante la semana. Tú no puedes tener una doble vida. Tú no puedes vivir a tu manera y esperar que el cielo te acompañe. No. En aquel día habrá muchas sorpresas. El infierno estará lleno de personas que estuvieron por años sentados en las sillas de la iglesia, que escucharon todos los sermones, que cantaron todos los cantos, que estuvieron involucrados en el servicio, pero nunca tuvieron a Jesucristo en serio. Va a haber muchas sorpresas. El castigo no es solamente para el pecador incrédulo, es para aquel que, diciéndose ser cristiano y aparentando aceptar a Jesucristo, nunca quiso una relación personal con Dios. Piensa en esto, iglesia. Piensa en esto antes de salir de este lugar, porque el infierno es un lugar real y ahí irás si no decides bien el día de hoy. Señor, que el mundo pueda escuchar esta voz y pueda entregar su vida solamente a ti, por Cristo Jesús. Amén.